Gracias. ¿Se recuerdan que ya habíamos hablado también, habíamos hecho un ejercicio definiendo qué era esterilización, qué era desinfección? Entonces la desinfección o la esterilización, pues ya vimos que es la destrucción de todos los microorganismos, ¿sí? Todas las formas vivientes de microorganismos que están presentes en algún objeto, incluidas las esporas bacterianas, ¿verdad? Ya hicimos una diferencia que en la desinfección pues no destruye esporas bacterianas y en la esterilización sí, destruye todo tipo de microorganismos, incluidas las esporas bacterianas. Las centrales de esterilización hospitalarias como instalación se dedican a la esterilización de productos sanitarios. Requieren licencia previa de funcionamiento, ¿verdad? Entonces cada una de las centrales de equipo en cada uno de los hospitales tienen que contar con una licencia para poder funcionar, ¿verdad? Entonces esta licencia pues se las dan solamente si cumplen con todos los requisitos, es decir, con el espacio correcto, ¿verdad? Adecuado y suficiente, con el material correcto, con el funcionamiento exacto del autoclave de cada uno de los equipos para esterilizar, que cuenten con las sustancias químicas suficientes para desinfección, todos esos procedimientos, todo el equipo que se requiere para una esterilización adecuada. Entonces requieren una licencia previa. Siempre que tengamos o deseemos realizar un proceso de esterilización, vamos a llevar a cabo una limpieza del material para reducir la carga microbiana inicial, que entonces ya dijimos realizamos la desinfección, ¿verdad? Antes de cualquier tipo de esterilización se hace una desinfección. Entonces, si nosotros queremos esterilizar cierto equipo, debemos haber realizado previamente una desinfección para eliminar la carga microbiana que tienen en ese momento. No hay que olvidar que el proceso de esterilización tiene riesgos, entonces debemos conservar los mismos principios de descontaminación, controles y documentación de registro. ¿A qué nos referimos? Bueno, hay que tomar en cuenta, ya dijimos, el tamaño de nuestro equipo, el material del que está hecho, si se realizó correctamente la desinfección, los controles, es decir, controlar la concentración de nuestra sustancia, ¿sí? Para garantizar una desinfección correcta, y la documentación de registro. La documentación de registro pues, nos permite a nosotros también tener en cuenta qué equipo estamos esterilizando. Entonces, regularmente en la central de equipos, pues usted llega, ¿verdad? Y solicita que le esterilicen, por ejemplo, un equipo de curación. Usted ya lo desinfectó, ya está completo, ya está ordenado y empacado. Solamente necesita que lo esterilice. Entonces, en la ventanilla donde le reciben su equipo, usted tiene que registrar, ¿verdad? Usted coloca su nombre, es decir, el nombre de la persona que lo fue a entregar, cuál es su puesto, cuál es el servicio donde está, la fecha y qué equipo es el que fue a dejar. Porque entonces así también tenemos el registro de cuál es el equipo con el que contamos y qué equipo yo debo devolver ya estéril. Conseguiremos la inactivación de los microorganismos gracias a diferentes mecanismos de acción de los principales agentes esterilizantes. Al momento de esterilizar vamos a inactivar una cantidad de microorganismos. Podemos utilizar agentes letales físicos como el calor seco o el vapor saturado, que mediante una transmisión de calor vamos a conseguir la muerte de estos microorganismos por oxidación y coagulación respectivamente, ¿sí? Entonces regularmente este es el que utilizamos, ¿sí? Mediante calor seco o mediante vapor, pero es el que más utilizamos, ¿sí? Vamos a ver más adelante mediante qué objetos. Entonces, mediante este tipo de transmisión de calor vamos a conseguir que los microorganismos mueran, ¿verdad? Porque ya dijimos que mediante la esterilización provocamos la muerte celular de ciertos microorganismos. Para elegir nuestro sistema de esterilización debemos estar conscientes y saber cuál es la sensibilidad que tiene mi material, que tiene mi equipo hacia el calor, ¿verdad? Entonces mi equipo tiene cierto nivel de resistencia al calor, de sensibilidad. Y por eso les decía, en cada uno de los equipos pues vienen ciertas instrucciones, viene por ejemplo a cuántos grados de calor puede estar expuesto todavía
Y en base a eso, pues yo ya conozco cuántos grados puede ser sensible mi material o mi equipo, y entonces en base a eso yo elijo cuál es mi sistema de esterilización. Si por ejemplo lo hago en calor seco o lo hago por vapor, pues yo voy determinando. En todo caso, para seleccionar el método de esterilización debemos guiarnos de las indicaciones del fabricante, lo que les decía. ¿Cuál es el pretratamiento del material quirúrgico? Para lograr que se lleve a cabo un tratamiento exacto, debe darse en el punto de uso. El uso adecuado, la eliminación de residuos, el medio y condiciones de transporte y el tiempo transcurrido previo al inicio del reprocesamiento. Nos va a permitir entonces que el proceso de descontaminación o desinfección sea exitoso, ¿verdad? Entonces, yo debo tomar en cuenta, por ejemplo, cuánto tiempo lo utilizó mi paciente, si yo lo desinfecté correctamente, es decir, si yo le realicé la limpieza previa a sumergirlo a un desinfectante, por qué medio, ¿verdad? ¿Qué sustancias utilicé? ¿Cómo lo transporté? Es decir, del lugar donde yo tenía mi equipo al lugar donde le doy tratamiento, ¿cuánto tiempo transcurre? ¿O cómo lo transporté? ¿Sí? Para entonces yo llevar a cabo la descontaminación. Todo eso lo debo tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo ya voy a darle tratamiento en equipo, yo no puedo dejarlo ahí, por ejemplo, en el lavadero, nada más lo dejé ahí y luego lo vengo a realizar, no, porque voy a provocar una diseminación de microorganismos. Y por otro lado, voy a disminuir el aspecto de mi material, el funcionamiento de mi equipo. Entonces yo tengo que, desde el momento en que yo lo saco del servicio, de la unidad de mi paciente, yo lo llevo a desinfección. Entonces lo lavo, en ese momento lo lavo, lo seco y lo sumerjo en desinfectante. Y entonces ahí sí lo dejo el tiempo que sea necesario y recomendado, ¿verdad? Cuando ya lo hemos limpiado, es decir, cuando ya lo podamos tocar de manera segura, en este caso que ya no tengamos que utilizar guantes, por ejemplo, o que por ejemplo sí podamos utilizar guantes, pero que sean guantes limpios, no estériles, entonces quiere decir que ya podemos proceder a inspeccionarlo. Entonces ya lo limpié, ya lo sequé, ya pasó por desinfectante, todo. Entonces yo ya lo puedo manipular o lo puedo tocar de forma segura porque ya fue desinfectado. Y entonces necesito inspeccionarlo, necesito ver si no quedó ningún residuo de algún fluido, si no quedó residuo del químico o del jabón, todo eso debo inspeccionar antes de empacarlo. Entonces yo garantizo que no hayan restos biológicos, ¿verdad? En la superficie del instrumental o en el interior, ya dijimos, si en algún caso hay, por ejemplo, en las cándulas binasales, pues por el interior también ingresa el agua o jabón. Yo también debo visualizar, inspeccionar si no hay restos de estos químicos o del jabón. Si hay alguna deformidad, si hay alguna alteración, porque entonces debo aplicar las medidas de protección para que prolonguen la vida de nuestro equipo y para que conservemos su función exacta. Entonces debemos tomar en cuenta todo esto para que nuestro material nos dure mucho más. Ahora, como ya lo limpiamos, ya lo desinfectamos, ya lo inspeccionamos, ahora necesitamos un envasado o empaque. Los envases de los objetos que se van a esterilizar, ¿sí? ¿En qué lo vamos a introducir para la esterilización? Porque como tal, usted no puede meter una pinza, por ejemplo, al autoclave, porque entonces no se va a esterilizar. O puede que se esterilice, pero ¿sabe qué? ¿Cómo lo va a sacar? ¿Y cómo va a garantizar que ese equipo se mantenga estéril? Entonces debe tener cierto objeto que lo cubra, ¿verdad? Un envase, un empaque, para que se mantenga estéril por un tiempo determinado. ¿Cuánto dura el material estéril? Es decir, ¿cuánto tiempo después puede utilizarlo? Tiene solamente 7 días, ¿sí? Si yo, por ejemplo, lo esterilicé el día de hoy, bueno, el próximo lunes se termina su periodo de esterilización, entonces ya no lo puedo utilizar. Tengo que volverlo a lavar, volverlo a empacar y volverlo a mandar al central de equipos.
Entonces nuestro envase o el empaque también tiene la función protectora, ¿verdad? Protege, lo preserva a nuestro utensilio o nuestro equipo, permite también que lo almacenemos, ya dijimos. No podemos simplemente, por ejemplo, esterilizar una pinza y la colocamos así y sin empaque, sin nada. ¿Cómo vamos a garantizar que eso esté estéril, verdad? Si, por ejemplo, lo tenemos que colocar en un estante o almacenar, tenemos que tener un empaque, un envase, algo que nos permita protegerlo y que esto se mantenga estéril. Entonces nuestra barrera, es decir, este empaque es una barrera para impedir que ingresen microorganismos. Y en determinado momento, cuando necesitemos abrirlo, pues va a ser mucho más fácil, ¿verdad? En condiciones asépticas o estériles, ¿sí? Pero va a ser mucho más fácil si tenemos este empaque. El sistema de barrera estéril o nuestro empaque, como le quieran decir, tiene una barrera antimicrobiana que impide una recontaminación bajo condiciones estables de temperatura, presión, humedad, luz y limpieza. Entonces todo esto también influye. Puede mi equipo tener un empaque, un envase, pero también debo garantizar yo el nivel de temperatura al que está, para que por ejemplo no esté cerca del calor o no esté cerca de donde haya mucho frío. La humedad, ¿verdad? Hay que garantizar que no exista humedad en esos lugares donde lo vamos a almacenar. La luz y la limpieza, ¿sí? El sistema de barrera estéril puede ser un sistema reutilizable, contenedores, ¿sí? En algunos casos, ¿verdad? Es decir, contenedores. Los contenedores hay algunos de plástico, hay algunos de metal o acero inoxidable, entonces esos sí pueden ser reutilizables. O un producto desechable, ¿verdad? Que eso sí ya no los vamos a utilizar nuevamente, solo una vez en una esterilización y luego ya no. Como el papel, bolsas y rollos pelables. Vamos a ver ahorita cuáles son las bolsas. Entonces hay material reutilizable y material desechable. El papel crepado se trata de papel de grado médico que facilita su manejo, ¿verdad? Nos permite manejar mucho más fácil nuestro equipo. Se utiliza para utensilios en los que por tamaño o forma no se puede adaptar a envases, ¿verdad? Entonces hay envases también que utilizamos, pero por ejemplo si mi equipo es muy grande o tiene una forma muy curva, no puede colocarse o esterilizarse como tal en un envase. Entonces necesitamos este tipo de papel para introducirlos, ¿verdad? Es un tipo bolsa. Lo introducimos para realizar la esterilización. Ya nos permite empaquetarlo sin que se rompa, sin que podamos provocar algún daño. Están fabricados con fibra de celulosa 100%. Pueden tener fibras sintéticas desde el 2% hasta el 100%. Y entonces tiene una gran resistencia. No se rompe fácilmente. Tiene confortabilidad, es decir, no es incómodo como agarrarlo. Y tiene uniformidad en los poros. Entonces no permite el ingreso de ningún microorganismo. Y las bolsas y rollos pelables, también llamados envases mixtos. Están formados por dos láminas unidas por termosellado. Son envases formados por dos caras. Uno tiene film plástico transparente y la otra es un papel de grado médico. Estos envases deben permitir el termosellado. También hay algunos que son adhesivos, pero estos rollos pelables no lo son. Entonces se colocan cierto tipo de material para sellarlos, pero algunos tienen autoadhesivo. Pelabilidad sin roturas, ya dijimos, son resistentes, ¿sí? Entonces son materiales específicos para la esterilización que no permiten que se rompan muy fácil. Existen también bolsas y rollos pelables más resistentes en los que la capa no transparente es una lámina de polietileno llamada Tyvek, diseñados exclusivamente para la esterilización en frío. Estas son las bolsas o los rollos pelables, ¿sí? Yo no sé si los han visto en algún momento, pero son así. Entonces, así vienen en rollo. Y acortamos nosotros según la cantidad que vamos a utilizar, ¿verdad? Aunque ya vienen,
Es decir, vienen por una línea punteada, vienen ya separados donde finaliza una bolsa y donde finaliza otra, ¿verdad? Entonces vienen así. Esto que está aquí es lo mismo que tenemos aquí, solo que ya lo cortamos, ¿verdad? Ya está en una bolsa, entonces lo introducimos. Tienen algún tipo de adhesivos, lo quitamos, lo colocamos bien sellado, ¿verdad? Entonces este material es muy resistente y es utilizado para la esterilización, ¿verdad? Nos permite esterilizar, por ejemplo, pinzas. Estas son un poquito angostas, pero hay más anchas, ¿sí? Que son bolsas mucho más grandes y que entonces ahí podemos introducir cualquier tipo de equipo. Podemos introducir mascarillas, cánulas binasales, dependiendo, ¿verdad? Entonces regularmente utilizamos esto para empacar material individual, ¿verdad? Porque aquí no colocamos una variedad grande de pinzas, sino de manera individual. Por ejemplo, aquí hay una pinza, en las más grandes colocamos una mascarilla o una cánula binasal, dependiendo. Entonces hay variedad de bolsas, variedad de material que se utiliza para la esterilización. Y dijimos también que hay contenedores reutilizables, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que habían contenedores reutilizables? Que podían ser de plástico o podían ser de metal, ¿verdad? Entonces nos permite la esterilización. Deben ser resistentes al proceso de esterilización, ¿verdad? Debe permitir y debe ser de un material resistente para que se esterilice correctamente, especialmente porque es con vapor de agua, entonces tiene cierto nivel de calor. Y si por ejemplo es un plástico, es un ejemplo, un plástico muy delgadito, a la primera pues ya va a haber algún deterioro, puede que haya alguna deformación, ¿verdad? Por el calor, por el grado de calor. Entonces debemos garantizar que estos contenedores o cualquier material que utilicemos debe ser resistente. Están compuestos por un cuerpo o cubeta, ¿verdad? El recipiente como tal, y una tapa, que es una barrera biológica. Esta tapa puede ser desechable, puede ser semipermanente o permanente, ¿verdad? Dependiendo. Y un sistema de cierre para unir cuerpo y tapa. Entonces regularmente es el cuerpo o el envase como tal y la tapa. Los accesorios y los envases que se utilicen para esterilizar deben ser adecuados tanto para el contenido como para el método de esterilización que se va a emplear. De metal, y que entonces también en estos casos hay que tomar en cuenta cómo es la forma de nuestro equipo, ¿verdad? El material del que está hecho. Y entonces dijimos que pues son reutilizables, ¿verdad? Porque regularmente lo utilizamos para esterilizar algún tipo de equipo, especialmente los que utilizamos en sala de operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, las pinzas, ¿verdad? Todo eso que utilizamos va en un solo contenedor y pues se reutiliza, ¿verdad? Ya vimos que esta esterilización entonces y el tipo de material y el dónde lo vamos a empacar. Entonces ahora necesitamos conocer los métodos de esterilización, ¿verdad? ¿Por qué medio podemos esterilizar cierto equipo? Entonces siempre que necesitemos realizar una esterilización, ya dijimos, debe estar correctamente limpio previo a, ¿verdad? Limpio, desinfectado. Así vamos a inactivar los microorganismos de una forma más eficiente, ¿verdad? El método de elección del sistema de esterilización a utilizar va a estar condicionado por la termosensibilidad del material y su compatibilidad con el agente esterilizante. Ya dijimos, ¿verdad? Según el material y según la sensibilidad que tenga nuestro equipo al calor, de esa forma va a ser el método que vamos a elegir. Entonces está la esterilización por calor húmedo o por vapor y es el método de elección. Es el que más utilizamos para materiales que son resistentes al calor. Permite que exista una eliminación de microorganismos en periodos cortos de tiempo. Su gran poder de penetración, la ausencia de residuos tóxicos, el control del proceso y su bajo coste. Entonces es de bajo costo, pero también es el más utilizado para materiales que sí resisten el calor, para también un periodo corto de tiempo,
y que permite también que este calor penetre hacia el equipo y por lo tanto provoque esta esterilización. El agente esterilizante es el vapor, ¿verdad? ¿Quién es el que causa la esterilización? El vapor, como tal es el vapor, que mediante ese vapor destruimos ciertos microorganismos a través de la coagulación de las proteínas de las células, ¿verdad? Entonces, coagula las proteínas de las células, es decir, de los microorganismos. Entonces, por eso los destruye mediante el vapor. Este procedimiento lo realizamos regularmente en autoclaves de vapor que cumplan los requisitos, ¿verdad? El tamaño y la utilización exacta. La esterilización por vapor solo será posible en materiales resistentes, ya dijimos, y resistentes a las condiciones de presión y a la temperatura. Las autoclaves sujetos a norma, es decir, los que han sido aceptados para este tipo de procedimientos, tienen una bomba de vacío que permite que extraigamos el aire de los materiales, y la inyección del vapor mediante presión permiten la esterilización del material sólido, poroso y hueco. Entonces, hasta para los autoclaves hay ciertas normas, hay ciertos requisitos que debe cumplir para que entonces extraigamos el aire, ¿verdad? Estos autoclaves son tipo olla de presión. Entonces, si ustedes han visto una olla de presión, tiene una válvula que permite, ustedes al subirlo, ¿verdad? Permite que salga el vapor. Bueno, es lo mismo en estas autoclaves. Debe existir ese aparato, ese material, ese apartado para que se extraiga ese aire. Entonces son estos, ¿verdad? Pueden ser de esta forma, pueden ser de esta. Por ejemplo, en los centros comunitarios o en los centros privados regularmente utilizamos esta, que es tipo olla de presión. Y en los hospitales son estas, no son chiquitas, ¿verdad? Son grandes. Son esterilizar. Entonces, les decía, regularmente en los centros comunitarios utilizamos esta, ¿verdad? Que es del tipo olla de presión, ¿verdad? Entonces igual, tiene estos seguros y con estos seguros entonces permitimos nosotros que, que no se escape el vapor y que se lleve a cabo la esterilización. Dentro de esto hay un tipo colador, ¿verdad? Hay un tipo colador adentro. Entonces, debajo de esto hay una cierta cantidad de agua, porque recuerde que para el vapor tiene que existir agua, ¿verdad? Para que exista ese vapor como tal. Entonces, hay cierta cantidad de agua, está el colador después, es un tipo colador, ¿verdad ustedes? Y dentro de ese es que introducimos nuestro equipo. Regularmente aquí esterilizamos equipos de curación, algún otro equipo, ¿verdad? De gasas, contenedores, ¿verdad? Porque las gasas pues las esterilizamos en contenedores. A veces utilizamos, por ejemplo, los envases de café. Bueno, en los centros privados se utilizan, ¿verdad? Los envases de café, esos grandes. Bueno, entonces se limpian, ¿verdad? Porque ya dijimos, hay una limpieza y una desinfección previa. Después de eso, entonces ya tenemos nuestras gasas, las introducimos en orden y cerramos totalmente, colocamos la cinta de testigo o de castilla, colocamos en la cinta quién lo empacó, ¿verdad? Y qué fecha, y luego ya se esteriliza, ¿verdad? Se introduce en esta olla y ya pues se esteriliza como tal, ¿verdad? Aproximadamente 45 minutos. Entonces debe tener el agua adecuada para que no se queme, ¿verdad? Entonces igual, en este caso son los mismos en estas que se encuentran mayormente en el área hospitalaria. Es el más confiable y el más económico. Y entonces utilizamos este esterilizante a vapor en temperaturas aproximadas de 121 grados y 132. Esos son los grados que utilizamos para esterilizar mediante esos métodos, ¿verdad? Autoclaves. Tiene algunas limitantes, ya sea por su falta de efectividad o porque los materiales a ser esterilizados no pueden ser expuestos a calor húmedo. Entonces es un poco limitante porque no puede, por ejemplo, esterilizar cualquier tipo de material, ¿verdad? Sino que hay algunos que no. Por eso debemos tomar en cuenta los que son resistentes al calor y los que no. Licenciada.
Entonces, principios de la esterilización con vapor, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos? Porque yo sí puedo esterilizar con vapor. Bueno, el calor y la humedad son imprescindibles para obtener una esterilización completa. Quiere decir que el calor y la humedad o el vapor sí permiten que se esterilice cierto objeto o material. Por medio del uso de vapor a presión es posible lograr temperaturas más altas de las que se pueden obtener con vapor a presión atmosférica, ¿sí? Entonces, vapor a presión quiere decir que como está cerrada la olla de presión como tal, existe cierta presión interior del vapor, ¿verdad? Entonces se mantiene así, se mantiene el vapor dentro de la olla o el autoclave y por eso es vapor a presión. Entonces es mucho más fácil que se lleve a cabo una buena esterilización. Para obtener una esterilización de todo el material, el vapor húmedo debe llegar al centro de la misma. Entonces debemos garantizarlo. Por eso debe haber un adecuado nivel de agua, ¿verdad? Para que el vapor abarque toda la cámara o todo el interior de nuestra autoclave. Y así se lleva a cabo totalmente la esterilización. También se hace esterilización de líquidos envasados, ya dijimos, ¿verdad? No solo de material o no solo de ropa ni equipos, sino también de líquidos envasados. Y entonces este tipo de autoclaves puede ser del tipo de desplazamiento por gravedad o que exista un prevacío. Entonces es recomendable que la forma de la cámara sea rectangular, ¿verdad? Entonces, este tipo de esterilización de los líquidos envasados sí necesariamente tiene que ser en esas cámaras de forma rectangular. Entonces no podría ser por ejemplo, en un autoclave, que es una forma circular, sino que tiene que ser de manera rectangular o cuadrada. ¿Qué requerimientos hay que cumplir para llevar a cabo esto? Bueno, que tenga un sistema de enfriamiento rápido, ¿verdad? Que enfríe rápidamente al momento de yo finalizar la esterilización, que se pueda mantener un equilibrio en la presión interior y entonces que las botellas durante la fase de enfriamiento no tengan ningún desequilibrio y entonces sí se lleve a cabo la esterilización. Ya dijimos entonces, regularmente es para esterilización de líquidos envasados que no son mayores a 1 litro. El ciclo de esterilización tarda entre 60 y 65 minutos, es decir, 1 hora, dividido en 4 etapas sin tomar en cuenta la carga y descarga, ¿verdad? Entonces, más o menos es así. Dijimos que es de manera rectangular. Y entonces es de manera rectangular, ¿verdad? Y ahí introducimos los envases. Igual, los envases deben de ser de un material resistente al calor. ¿Qué tipo de líquidos vamos a esterilizar? Ya dijimos, agua estéril, es un ejemplo. Agua estéril es el que nosotros realizamos mediante este método. Entonces los envases se introducen, ¿verdad? Ya ha estado desinfectado, ¿verdad? Ese envase ya está desinfectado, entonces ya introducimos el agua. Es agua normal, ustedes, es agua normal. Simplemente que ya cuando está esterilizado, pues ya es agua estéril, pero es agua normal. Entonces se llena de agua, se tapa bien y se coloca también la cinta de testigo. Y algo importante, en cada una de las cintas de testigo que coloquemos, usted tiene que colocar su nombre y la fecha en que usted lo empacó o lo realizó, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo empaqué hoy un envase de agua estéril, entonces en la cinta de testigo coloco EP, porque soy enfermera profesional, EP Odalis Carrillo, y abajo la fecha 22 de marzo del 2021, que es la fecha en que yo lo empaqué y que yo lo estoy realizando. Entonces siempre tiene que ir eso. Aparte de que la cinta de testigo, pues ya dijimos, nos sirve para visualizar que sí está esterilizado nuestro equipo. Esterilización a baja temperatura, esa es otra, ¿verdad? Ya vimos a vapor, ahora a baja temperatura. Para materiales termosensibles, ¿verdad? Que son muy sensibles al calor. Tendremos que trabajar con agentes químicos que sí permitan la acción microbicida, ¿verdad? Que exista la eliminación de microorganismos, pero a temperaturas inferiores a 60 grados, ¿verdad? Porque son materiales que son muy sensibles al calor. Se utilizan regularmente en el ámbito hospitalario, pero cada uno, ¿verdad? Ya sea el de vapor o baja de temperatura, presentan
algún tipo de desventajas o inconvenientes también. Para elegir los procedimientos o para elegir el tipo de esterilización, lo hacemos en base a las características de cada objeto y también del autoclave o del lugar donde esterilizamos. Entonces, debemos tomar en cuenta la penetrabilidad, es decir, si es factible que penetre estos químicos o este vapor al objeto que queremos esterilizar, ¿verdad? Si tienen compatibilidad, es decir, si el vapor no va a dañar la estructura de mi equipo, si tiene algún grado de toxicidad, también si hay un impacto ambiental, la adaptabilidad, la monitorización, todo lo que tenga que ver con nuestro autoclave o con el objeto donde vayamos a realizar la esterilización, debemos tomarlo en cuenta para entonces evaluar qué tan factible es que utilicemos, por ejemplo, a vapor o a temperaturas bajas. Entonces igual, las temperaturas bajas es lo mismo, simplemente que es a una temperatura menor, ¿verdad? Y es en materiales que son muy sensibles al calor. Podemos utilizar también la esterilización por gas óxido de etileno, y es un gas que utilizamos para la esterilización de algunos materiales que pueden, por ejemplo, tener algún deterioro a causa del vapor. Recordemos que algunos materiales pueden ser dañados por el vapor o por las altas temperaturas. Entonces se utiliza el gas de óxido de etileno. Una de las desventajas es que permanecen sobre los materiales durante un largo tiempo. Después de que las bacterias ya han sido destruidas, igual siguen permaneciendo en los objetos o en los materiales. Quiere decir entonces que después de la esterilización yo debo tener un lapso de aireación, es decir, de ventilación, de que esté expuesto al ambiente en el aire para que se elimine el resto de este gas. Y entonces que permanezca estéril, ¿verdad? Entonces, igual ustedes. Regularmente utilizamos siempre estos autoclaves o bóvedas para la esterilización y solamente cambia el objeto con el que lo realizamos o la sustancia, ¿verdad? Entonces puede ser gas de etileno, puede ser a vapor o puede ser a una temperatura baja, todo depende. Calor seco es un proceso de esterilización que incluye la absorción del calor de la superficie de las sustancias que han sido esterilizadas, también conocido como esterilización por aire caliente. Lo utilizamos para esterilizar materiales impermeables como aceites, grasa, talco, y otros productos derivados del petróleo. Sus principales limitaciones son las temperaturas extremadamente altas y los largos periodos de exposición para complementar el proceso. Entonces en el calor seco pues ya no hay utilización de agua, ¿verdad? Ustedes, sino es como tal el calor, ¿verdad? Es el calor de la sustancia. Los objetos o los materiales están expuestos de manera directa hacia el calor, ¿verdad? No hay cierta humedad, no hay cierto, por ejemplo, el líquido que permita un equilibrio, ¿verdad?, entre el frío y el calor. Entonces es totalmente calor. Sí provoca vapor, pero es totalmente seco, ¿verdad? Entonces, ya dijimos, tiene muchas limitaciones porque son temperaturas muy altas y recordemos que solo lo utilizaríamos entonces en objetos que sí son muy resistentes a este tipo de esterilización. Igual, ya les decía, solamente es el mismo objeto, simplemente cambia, por ejemplo, la sustancia o la forma en que lo realizamos. Entonces, ¿qué tipo de material podemos esterilizar? Podrían ser las pinzas, ¿verdad?, que son resistentes a calor. Pero tendríamos que tomar en cuenta también, si existe cierto riesgo de oxidación o de deterioro en las pinzas, pues no podríamos utilizarlo. ¿Cuál es el que utilizamos regularmente? El de vapor, ¿verdad? El de vapor o calor húmedo, que utilizamos agua. Entonces regularmente utilizamos ese. En las autoclaves de este tipo y en las ollas también. Y entonces, solo para que tengamos un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo empacamos nuestro equipo? Ya cuando estemos en práctica o cuando ya tengamos el espacio para demostración, pues ya vamos a ir practicando este tipo de empaques. Pero para que sepamos más o menos,
Entonces imaginemos que esto es una gasa, ¿verdad? Es un paquete de gasas o es una pinza, es un ejemplo, ¿verdad? Es una bandeja con pinzas. Bueno, entonces yo necesito empacarlo y necesito 2 campos, ¿sí? O 2 paños para envolverlo. Entonces aquí están mis 2 paños y aquí en el centro yo coloqué mi recipiente o mi pinza o algodón, lo que yo desee empacar. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a envolver, ¿sí? Entonces empiezo con las partes superior e inferior, ¿verdad? Yo las voy envolviendo y siempre dejo una pestañita de este tipo para que me permita a mí abrirlo, ¿sí? Para que me permita a mí abrir mi equipo mucho más fácil y no andar buscando la abertura ni dándole vueltas. Entonces yo dejo esta pestañita y ya es más fácil para mí pues retirarlo, ¿verdad? Entonces esta es la primera parte, quiere decir esta parte yo la doblé hacia arriba y le estoy dejando una pestañita, esa pestañita se queda así, ¿sí? Después ya traje la otra parte, ¿verdad? Que son las partes laterales, ¿sí? Entonces digamos la parte superior la dejamos de último. Entonces la parte inferior la doblé, le dejé esta abertura o esta pestaña y aquí voy con las partes laterales. Entonces igual la doblo, es un tipo sobre, este doblado es un tipo sobre. Entonces la doblo igual de este lado y ya me queda así. También dejo la pestañita, ¿verdad? Entonces esta pestañita es de esta parte. Entonces la doblo hacia adentro, me queda esta pestañita y ya solo me queda la parte superior. Y entonces la doblo y ya me queda así. Ese es el primer empaque. Ahora voy con el segundo y hago el mismo procedimiento. Entonces doblo la parte inferior, le dejo la pestaña, prosigo con las partes laterales, igual ya dijimos que es en forma de sobre. Entonces si se dan cuenta aquí es una forma de sobre, ¿sí? Entonces igual, yo las doblo, dejo la pestaña, siempre dejo la pestaña para que sea más fácil abrir el paquete cuando yo ya lo necesite y luego doblo, igual esto. Entonces puedo introducirlo en el resto de las pestañas, pero siempre me va a quedar una abertura aquí o una pestaña para abrirlo. Y luego lo sello con cinta de testigo o de castilla. Y así entonces yo empaco. Ya les dije, es un poquito difícil, por ejemplo, ahorita ver cómo es que se empaca porque pues solamente lo estamos viendo por imágenes. Pero ya en determinado momento vamos a ver cómo se empacan estos equipos, ¿sí? Entonces solo para que tengamos una idea. Este es uno de los métodos, ¿verdad? En central de equipos o en los servicios pues tienen otros métodos que también vamos a ir aprendiendo. Entonces regularmente pues hay diferentes, ¿verdad? No siempre se hacen así. Por este es un ejemplo de cómo podríamos empacar un equipo. En relación a, por ejemplo, que fueran gasas o algún tipo de apósitos, porque para bandejas o ya contenedores, pues es algo más, es un poquito diferente. Entonces, ciclo de esterilización a vapor para instrumental, también debemos tomar en cuenta el peso, ¿verdad? Entonces, regularmente para 17 libras o menos, ¿cuánto tiempo? ¿Verdad? ¿Cuánta temperatura y cuánto tiempo? Entonces, regularmente depende del autoclave, ¿verdad? Hay prevacío, es decir, que hay un espacio para nosotros liberar el aire y uno por gravedad. Entonces, la temperatura, ya dijimos, este solamente es para 17 libras, un instrumental, un equipo, ropa de 17 libras o menos. Entonces, ¿a cuánta temperatura? Regularmente, si se dan cuenta, 121, 123, 132 a 134. Y depende de eso, ¿verdad? Depende del tipo de autoclave y depende del material. Vamos a dejar el tiempo, ¿sí? Entonces, regularmente utilizamos el de 121 a 123, que son 30 minutos, 45 minutos. Y también el tiempo de secado o aireación, ¿sí? Entonces recordemos que como es vapor va a estar un poco mojado, ¿sí? Entonces debemos dejarlo secar o debemos dejarlo un poquito al aire. ¿Cómo voy a controlar yo o cómo voy a verificar que sí se lleve a cabo el proceso de esterilización? ¿Qué debo evaluar para ver si realmente se está cumpliendo? Bueno, primero, control de calidad de la limpieza. Es decir, antes de la esterilización, la limpieza del instrumental es el proceso fundamental.
La mayor parte de los procesos infecciosos relacionados con el material son debidos a deficiencias en el lavado y no a los fallos en la esterilización. Entonces la esterilización se va a llevar a cabo. Pero si por ejemplo yo no limpié bien una pinza y hay restos de fluidos corporales como sangre de un paciente anterior, eso va a ser causante en algún momento de infección. Entonces no va a ser culpa de la esterilización porque sí se esterilizó, pero yo no realicé una limpieza correcta. Entonces siempre hay que controlar que la limpieza esté correcta. Y por eso ya dijimos, yo después de desinfectar y de secar debo inspeccionar en cada uno de los espacios y partes de las pinzas de mi material para ver si no hay algún residuo. Existen también test de control de equipo automáticos de lavado que permite medir el correcto funcionamiento de los parámetros físicos. Entonces también hay ciertos tipos de test que son automáticos o electrónicos y que también nos permiten medir si realmente está funcionando la desinfección y limpieza del equipo. Entonces, ¿qué tipo de controles podemos utilizar? Controles físicos, que son la primera información en el desarrollo de la esterilización, que nos indican entonces la presión, el tiempo, la temperatura. Pueden ser digitales o analógicos y lo realiza automáticamente el autoclave, ¿verdad? Ya lo trae incluido el autoclave. Entonces el autoclave ya nos indica si realmente se está cumpliendo exactamente con la presión, con el tiempo, con la temperatura. Incluso nos muestra cuál es el peso del equipo que estamos colocando. Entonces nos permite evaluar. También llamamos controles físicos a otros dispositivos como algún sensor, algún manómetro, luces o alarmas. Todo eso nos indica el funcionamiento del autoclave, ¿verdad? Entonces son controles que nos permiten evaluar si se está llevando a cabo bien o no. Pero también hay controles químicos, que son sustancias para controlar los parámetros, para detectar algún fallo, para detectar, por ejemplo, si el peso es máximo, si por ejemplo los grados de calor no están siendo efectivos, si falta tiempo. Regularmente cuando ya se cumple el tiempo, pues tiene una alarma. Entonces también. Pero los controles químicos pues son las sustancias que utilizamos para detectar algún fallo. Son específicos para cada sistema de esterilización. Entonces, por ejemplo, hay indicadores para la esterilización a vapor, para el óxido de etileno, para el peróxido de hidrógeno. Para cada uno de esos hay un tipo de control. Nos proporcionan una lectura inmediata, ¿verdad? Al finalizar la esterilización, pues yo leo, ¿verdad? Yo veo si realmente se cumplió el proceso. Entonces se evalúa la temperatura, el vapor, evalúa entonces vapor saturado, la temperatura y el tiempo. Entonces nos da más fiabilidad para evaluar si se llevó a cabo o no. Entonces, de los controles químicos hay tipos. Los externos, que se colocan al exterior de los envases o del equipo, que le llamamos también indicadores de proceso, y nos permite diferenciar los que están procesados o esterilizados y los que no lo están. Entonces, ¿cuáles son los indicadores externos? Las cintas adhesivas, etiquetas que se colocan en el exterior de todos los paquetes a esterilizar. Entonces, vean, ¿se acuerdan que les había dicho la cinta de testigo de Castilla? Bueno, son estas. Entonces se colocan aquí en el equipo. Y entonces antes así se ven. Antes, es decir, no esterilizados. Y esterilizados así. ¿Se acuerdan que les había dicho que se coloreaba de negro o de café? Y entonces eso nos indicaba que ya estaba estéril. Entonces es un controlador químico externo, ¿verdad? Porque lo estamos viendo por fuera. Entonces hay tipos, ¿verdad? Hay un montón. Cualquiera de estos nos permite evaluar la esterilización de un equipo. Entonces ya dijimos, lo colocamos en el equipo, ¿verdad? Para evaluar si están estériles o no. Les decía, hay varios. Dependiendo del servicio, así van a ser. Y controles químicos internos, ¿verdad? Como hay externos, como la cinta de Castilla, hay internos. Entonces son controles que se colocan en el interior de cada paquete
para conocer las condiciones del procesado, ¿verdad? Para ver si se llevó a cabo la esterilización. En función del número de parámetros que midan, varía su clasificación y su fiabilidad. Entonces, solo para que conozcamos. Son más o menos así, ¿verdad? Y entonces aquí nos indica si está estéril o no, ¿verdad? Cambian de color igual. O nos colocan cierto parámetro que nos indica si está estéril o no. Entonces regularmente cambian de color, perdón. Entonces si cambian de color nos indican que ya está estéril. Y estos están como tal dentro del equipo, ¿verdad? Entonces no están por fuera, sino están dentro del equipo. Entonces yo lo puedo colocar, por ejemplo, en mi bandeja donde están mis pinzas, lo coloco ahí. Entonces ya al abrir yo mi equipo, pues me doy cuenta si está estéril o no. O, por otro lado, si por ejemplo yo lo coloco o lo voy a esterilizar y voy a esterilizar varios equipos, bueno, coloco los equipos, pero también introduzco este control, ¿verdad? En el contenedor y entonces ya yo evalúo posteriormente si se llevó a cabo o no la esterilización. Entonces puede ser cualquiera. El que más utilizamos es la siguiente de testigo o de castilla.